Hola a todos, aquí estamos en el tercer encuentro de esta aproximación a los archivos y museos escolares que les proponemos desde la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, con la invitación del Infod. Y por supuesto con la participación federal a través de Luis Valdés, quien hoy nos va a hablar un poquito y nos va a hacer una introducción al mundo de los archivos. La dinámica del encuentro es similar a las anteriores. Vamos a hacer algunas introducciones y les vamos a proponer una actividad donde van a tener que trabajar un poquito con lo que tienen cerca, dentro de sus espacios de trabajo, dentro de sus comunidades escolares, para encontrar aquella pieza de valor que nos pueda servir para seguir construyendo el conocimiento sobre, en este caso, los archivos escolares. No voy a intervenir mucho más, como ven estoy bastante congestionada. A vacunarse todos y lo dejo a Luis con su presentación. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias Laura, gracias BNM por la participación, por poder compartir la experiencia de trabajo que tenemos en el Chaco, o que hicimos, o que desarrollamos los últimos 10 años. Bueno, un poco el objetivo va a ser promover el interés, el uso, la valoración y el respeto por nuestro patrimonio documental, en este caso de la comunidad educativa. Y por otro lado, bueno, dar algunas pautas, orientar algunas técnicas archivísticas para ver de qué manera podemos organizar nuestra documentación. Algunas definiciones tenemos que hacer porque son cortitas, son simples, pero es necesario para poner en contexto. Por ejemplo, la ciencia archivística es el estudio teórico y práctico de los principios, procedimientos y problemas concernientes a la función del archivo. Es una ciencia, por eso tiene objeto de estudio, que es el archivo, el edificio, el documento, los usuarios. Tiene un fin, que es organizar, conservar, difundir, permitir el acceso a la gente. Tiene un método, que son los principios de procedencia y de orden natural, y otros procedimientos que más adelante vamos a desarrollar. El archivo tiene un montón de definiciones, un montón de acepciones. Puede ser un conjunto documental, puede ser un mueble, puede ser un espacio destinado a un conjunto de documentos, pero el archivo que nosotros queremos es documento, es organización, es servicio, es contar con un edificio. Y ahí poder conservar la memoria y que se pueda ser utilizada, ¿no es cierto?, por toda la comunidad. La misión es conservar, difundir los fondos documentales, tanto públicas como escuelas públicas como privadas, cualquiera sea su soporte. Y ojo que ahí ya estamos diciendo cualquiera sea su soporte, incluimos también los documentos digitales o documentos electrónicos. Su función, organizar, gestionar, conservar, también ahí hablamos de cualquiera sea su soporte, y difundir, ¿no es cierto?, permitir el acceso a la documentación. Acá vamos a comenzar por el principio o por el final, no sé muy bien, pero bueno, esto sería el sistema de archivos dentro del archivo escolar. Y tiene que ver con la edad del documento. Esto es muy importante tener en cuenta. Por ejemplo, el archivo de gestión o de oficina, es el que tiene la directora, el que tiene el armario tal, la estantería metálica, ¿no es cierto? Está formado por todos los documentos con vigencia administrativa, jurídico, es de consulta permanente. Ya podemos hacer una pequeña clasificación, ya podemos ordenarlo. Y, por supuesto, como no es un volumen importante de documentos, se puede recuperar rápidamente. Por ejemplo, la clasificación, ¿cómo tenemos nosotros? Por lo general tenemos bibliorato donde dice nota enviada, nota recibida.
podríamos ya hacer una clasificación, por ejemplo, poner resoluciones acá, circulares acá, memorándum, nota enviada, nota recibida, ¿no es cierto? Podríamos hacer ya una clasificación. Se estima que toda la documentación puede perder valor administrativo entre 2 y 5 años. Y ya podríamos hacer un expurgo ahí. Por ejemplo, una nota del tipo la compra de una caja o 10 cajas de tiza. Ese documento podríamos eliminar, ¿no es cierto? Obviamente se hace un acta con el responsable, con el inmediato superior y se elimina. Ahí se guarda de 2 a 5 años. Pasado ese plazo, pasa a lo que nosotros llamamos el archivo central o intermedio, que es la segunda edad. Ahí está formado ese archivo está formado por todas las documentaciones que se recibe de las áreas, departamentos, direcciones, en el caso del sistema educativo, de las regionales, de las supervisiones. Toda la documentación va perdiendo valor administrativo y potencialmente puede empezar a crecer el valor histórico. La consulta es esporádica. Ahí hacemos control, registro de entrada de los fondos, identificación del área, o sea, del organismo productor, o las áreas, el departamento. Empezamos a organizar, a clasificar la documentación, a ordenarla, podemos hacer valoración, selección, descripción, recuperación y transferencia de fondos. Ahí hacemos purgo y valoramos. ¿Cuál es la diferencia entre la primera edad y la segunda edad? En la primera edad, esto es importante, la directora o el director es el responsable del documento. Estando en el archivo central, el organismo productor sigue siendo el responsable, pero el documento, él puede solicitar el documento, pero el documento tiene que volver. ¿Sí? En cuanto al expurgo, lo que hace el archivista es coordinar una acción. Es muy sencillo y muy útil. Se congrega, se reúne un historiador, un docente, la directora, tribunal de cuentas, algún historiador del barrio, de la comunidad importante, y empezamos a establecer valores. Por ejemplo, ¿tiene valor administrativo o no? ¿Tiene valor histórico o no? ¿Tiene valor cultural? Bueno, se elimina. ¿Tiene valor contable? ¿Tiene valor jurídico? No tiene ningún valor. ¿Tiene valor cultural? Pasa al archivo histórico. O sea, y ahí está de 5 a 30 años, y ahí tenemos lo que se conoce como el archivo histórico, ¿no es cierto? El archivo histórico escolar en este caso. Ahí sí está formado por todos los documentos que son enviados desde el archivo intermedio para su descripción definitiva y control. Un poquito de agua. Porque antes no tenía ningún sentido hacer toda una descripción de toda la documentación, que si bien se hace algún inventario, obviamente puede ser un inventario somero o analítico, algún índice, perdón, pero es importante hacer la descripción documental acá. Y con esto yo creo que ustedes ya tienen todo muy claro, ¿no es cierto?, con el tema de las edades, y ya comenzamos a armar el archivo escolar. Es lo que se llama el sistema de archivos dentro de la escuela. Pero la realidad es que esto no ocurre. Lo que va a pasar, en donde nos vamos a encontrar, va a ser en estas situaciones. Posiblemente el 80-90% estén así en todo el país. Si hay algún 10% de escuelas que tengan el archivo, digamos, bien. Bien por ellos, digamos, ¿no es cierto? Pero en general, en nuestra experiencia, nos encontramos con estas situaciones. Acá es importante porque fíjense el concepto, ¿no?, de archivo, ¿no? Es el depósito. Ahí va la cabeza del ventilador, ¿no? La máquina de escribir que quedó, que puede ir para el museo tranquilamente, Julia. Todo embolsado, ¿no es cierto? Va todo directamente a lo que nos sirve. O, por ejemplo, esto, ¿no es cierto? La rueda de la directora o el director que está ahí, el banquito, también importante. Fíjense que es
un depósito. Ese es el concepto que tenemos de archivo. Por eso se hace muy difícil para nosotros socializar el archivo. No es como arquitectura, matemática, que ya está incorporado en la sociedad. Hablar de archivo y bueno, es el lugar donde se ponen todas las cosas viejas, los documentos viejos y todo lo demás que nos sirven, ¿no es cierto? Acá esto, bueno, lo que podemos decir de esta imagen es que está bien aprovechada, ¿no es cierto? Va hasta el techo, ya no se puede abrir la puerta, ¿no? Pero fíjense que están tirados en bolsas y además, digo, ¿cómo encontrar un documento en esta circunstancia, ¿no es cierto? Imagínense, esta, ¿sí? Estas son fotos reales de las escuelas que visitamos. Hoy, por supuesto, que no están así, pero en general estaban así. Acá lo que podemos decir que está un poco protegida, por ejemplo, por lo menos digo, están forrados en papel, con lo cual no le da la iluminación. Generalmente van a estar en lugares que la escuela no utiliza, o sea, no se puede realizar ninguna actividad humana. O sea, no debe tener luz, no debe tener aire acondicionado en el chaco, imagínense, debe tener humedad, el piso debe filtrar agua. Te hago una Bueno, pregunta, Luis, te interrumpo. y ¿Es común que cuando entren ya los encuentres más o menos identificado por esos tipos que pueden llegar a ser series en algún caso? no. ¿No? En ningún caso. Hubo una escuela sí, que tenía los paquetes, que eso fue lindo, impresionante, que tenía por año. Ajá. Entonces, vamos, 1920, sacamos todos los 1920 y clasificamos. 1921, esa escuela fue, pero por lo general no, porque hay como, da la impresión de que hay un orden, ¿viste? Pero después supongo que la directora le manda al secretario o la secretaria, van y buscan, arman, desarman todas las cajas y después ya la arman como viene, ¿no? Aunque algunos te dicen, por ejemplo, sí, no, pero fíjate que nosotros la identificamos, no significa nada. Si uno no puede ubicar un documento en una unidad archivística, es difícil. Con la etiqueta no nos alcanza, porque la etiqueta lo único que dice estadística puede ser una referencia. Y por lo general, te digo, no encontrás solamente documentación referida a estadística, así que y después es muy difícil que acá los docentes y los alumnos quieran venir a trabajar y quieran venir a ver. O sea, ya no hay una determinada comodidad para poder desarrollar una actividad archivística pedagógica, ¿no es cierto? Bueno, de políticas archivísticas y acá, Laura me podía ayudar. Creo que, gracias a Dios, en el 2007, y si no estaba el ministro Filmus, creó el MEDAR sin H, ¿no es cierto? Y Sí, creaba el programa de archivo y museo, que ahí empezamos a trabajar todos, digamos, ¿no es cierto? sí, sí. Por supuesto que nos falta un montón, nos falta esa ley de financiamiento, que sabes mucho más vos que yo de eso, pero también hay desconocimiento y desinterés, ¿no es cierto? Porque por lo general creemos que nuestra documentación no tiene ningún valor. O sea, si no es documentación de San Martín y Belgrano y Güemes o de la capital, no tiene valor. Y la verdad es que sí tienen mucho valor, y si no, pregunten a los historiadores, a los investigadores, a los abogados, ¿no? Porque tiene una particularidad del documento, es único, original e irrepetible. Y ese es el valor. Nos caímos varios, me parece. Tenemos, tenemos un problemita técnico con Luis, ahora se soluciona y continúa la charla. Sí, yo también me caí.
de repente me quedé sin... Bueno, ahí saludamos a gente de La Rioja, gente de Chaco, Rosario. Tenemos representado todo el país. Es importante rescatar, como estaba diciendo Luis, la importancia de trabajar para tomar conciencia sobre el valor que tienen los documentos institucionales, más allá de qué tipo de institución sea. Da cuenta de la historia, da cuenta de los procesos, da cuenta de la identidad de la institución. Y en el caso de la escuela argentina, da cuenta también de todo un sistema, que puede ser al futuro trabajado por historiadores, pero en el presente también es una forma de acceso al derecho. Ahí creo que tengo un mensaje de Luis. Yo pensaba un poquito esto con esta analogía, con lo que vimos en los encuentros anteriores de museos, ¿no? Cómo no necesariamente tenemos que hablar de grandes objetos emblemáticos o el primer acta de la escuela o, digamos, cuestiones así como muy históricas, por decirlo de alguna manera, sino que podemos trabajar con documentos, en este caso más actuales, que, digamos, si definimos que tienen un valor particular para nuestra institución. Entonces me parece que eso, pensando esta analogía con los museos, es similar, y está bueno pensarlo de esa manera para abrir un poco el campo, ¿no?, de nuestro trabajo. Sobre todo esta diferenciación que hizo Luis con respecto al archivo administrativo, el archivo histórico, el archivo de repositorio, es interesante ver esto, cómo es el ciclo de vida del documento, además. ¿Mm? Que empieza siendo por ahí un documento administrativo, y ese documento administrativo tiene valor histórico con el paso del tiempo y es necesario conservarlo y ponerlo en valor. Sí. Y que no todo tiene valor histórico tampoco, ¿no? Por eso es tan importante también los trabajos que se hacen de expurgo a lo largo del tiempo, que son trabajos multidisciplinarios dentro de los archivos. Y también la importancia, que esto los invitamos a todos los que están participando ahora del chat y de los que participan también de las charlas. Es un concepto, el trabajo sobre el archivo es muy diferente al trabajo que se hace con las bibliotecas y con los materiales de biblioteca. No solamente es importante el documento en sí mismo, con su valor testimonial, con su valor histórico, con sus valores, sino que es importante todo el archivo en sí y cómo juega ese documento dentro de todas las series documentales y dentro del mismo fondo. Por eso es importante cuando se accede al archivo tener una buena descripción completa del fondo que lo contextualice. Es muy raro que en el archivo se llegue a describir el documento, documento por documento. En general lo que se hace es trabajar sobre las series documentales. Bueno, ahí está volviendo Luis. Te estaba spoileando, Luis. Estaba spoileando cosas de los archivos, estaba diciendo un poco de la diferencia que hay con las bibliotecas, que es muy raro que en los archivos se llegue a describir documento a documento, sobre todo en instituciones que tienen fondos muy grandes, y que el acceso a los archivos y la consulta de los archivos no solamente es importante el documento en sí, el documento único, sino que también es importante todo el contexto y el fondo en sí, el contexto de producción del documento. Exacto. Bueno, estaba en el tema del concepto que tenemos de archivo, ¿no es cierto? Mostrando un poquito, esto lo bajamos de la Universidad de Cataluña, de España. Yo le agregué algunas cositas ahí, pero no cambia nada. Por ejemplo, esto lo digo más rápido por el tiempo que ya perdimos. Algunos piensan que es ¿cómo se considera, digamos,
para algunos es un depósito de papel, donde hay papeles apilados, diarios, fotocopias, boletines, bueno, rueda, bicicleta, mesa, cajas, cartones, ollas, ¿no? En cambio, para nosotros es un archivo de documentos donde solo hay documentos importantes que hay que conservar, clasificarlos y ordenarlos. En un depósito de papel, hay pocas personas saben lo que hay. ¿Les habrá pasado eso a algunos ahí de los presentes? Que fuiste a buscar una resolución o una constancia de servicio y te decía, no vino don Benito, porque él sabe dónde está, ¿cierto? Don Benito, pero yo necesito la certificación porque tengo que presentar mañana. No. Entonces, esa era búsqueda memorística. Mientras que en un archivo de documento hay instrumentos de búsqueda, hay índices, hay fichas catalográficas, hay inventarios, hay bases de datos, ¿no? Todas describiendo el documento que está buscando el usuario. En un depósito de papel los documentos llegan como pueden, ¿sí? La directora al director manda esa bolsa o 2 cajas, vayan y miren en qué lugar no sirve, no se utiliza en la escuela, y ahí lo ponen. Ustedes ya les mostré el lugar. Llegan en bolsas, en cajas, en paquetes, mientras que en ese sistema de archivo que yo les mostraba, el traslado era organizado, pasaba del archivo de gestión al archivo central, con un acta donde se establecía qué documentación, de qué año a qué año, ¿no es cierto?, y a qué área pertenecía. En un depósito de papel, cada persona conserva o elimina lo que le parece oportuno. Eso también ocurrió en nuestra provincia. Algunos quemaron, otros vendieron, otros dejaron en lugares donde se descomponía el papel, o no olvidemos que es un material orgánico, por lo tanto sujeto a descomposición permanente. Mientras que en un archivo de documento, el criterio es único de conservación y eliminación. Lo que contaba hoy, se arma una comisión donde se evalúa, donde se determina qué valor tiene el documento, ¿cierto? Eso es muy, muy importante, porque nosotros, uno de los mayores problemas que tenemos de archivo es el espacio, ¿no es cierto? Entonces, hay 2 criterios. Uno es mejor que otro, ninguno de los 2 son buenos, pero uno es mejor. Hay algunos que guardan todo por las dudas, más por temor, por miedo que justo venga alguien y les pida ese documento. Y el otro, que es el malo, digamos, elimina todo, lo tira todo, lo vende todo, o deja que se descuide. Pero hay una tercera, digamos, posición, que es la de poder valorar el documento. Miren, dependiendo de los autores y dependiendo de la tipología documental, solo el 5%, del 5 al 10%, de toda la documentación generada, producida o recibida tiene valor. O sea, imagínense un metro cúbico de documentos. Solo el 5%, ¿sí? Puede ser una caja. Entonces, es importante los criterios de eliminación o expurgo de los documentos. En el 5, por ejemplo, el depósito de papel, es difícil encontrar y consultar un documento, obviamente, como lo mostramos, mientras que en un archivo de documento la consulta y préstamo es de forma eficiente y eficaz. En un depósito de papel todo el mundo puede acceder, porque lo hemos visto, digamos, van y se sientan, toman mate ahí en el resqueo, en el descanso, se comen los bizcochitos, todo lo que no hay que hacer. Pero eso es falta de tradición y de cultura que tenemos respecto de qué pensamos de nuestro fondo documental, ¿no es cierto? Obviamente en un archivo de documento solo entra el personal autorizado. Dijimos hoy que este documento tiene la particularidad de ser único, original e irrepetible, ¿no es cierto? O sea, no hay otro documento igual a ese documento en el mundo, y eso le da valor al documento. Obviamente en un depósito de papel no hay normas de archivo ni de clasificación, mientras que en un archivo de documento hay un manual de gestión, de documentación, de cómo hay que organizar, de cómo hay que clasificar, cómo hay que valorar la documentación. Así que bueno, ese es un poco el concepto y por eso llegamos a esta situación. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Sería, ahora sí vamos a organizar los documentos. Para organizar la documentación podemos resumir en 4 fases.
reunir los documentos, identificar, clasificar y ordenar. Reunir los documentos, en realidad, era que pasaba del archivo de gestión o de oficina al archivo central y reuníamos los documentos en el archivo histórico, ¿no es cierto? O si no, tenemos las otras imágenes que yo les mostré, esa montaña de documentación. Ese es el caso, ya está agrupado el documento, ¿no es cierto? Para agrupar los documentos que hayan perdido algún valor, debemos tener en cuenta los dos principios fundamentales de la ciencia archivística: el principio de procedencia y el principio de orden natural. El principio de procedencia es establece que toda la documentación que generó esa área, departamento o esa dirección tiene que estar junta, unida. No puede juntarse con otra documentación que haya generado otra área, departamento o dirección. Y el principio de orden natural es ordenarlo a medida que fueron siendo generada esa documentación producto de una actividad. La segunda fase es identificar. Para acá utilizamos tres herramientas: la historia institucional, la estructura orgánica del ministerio y del establecimiento. Y finalmente lo más útil que tenemos en la archivística, que es el cuadro de clasificación. De la historia institucional, bueno, hay que conocer, es necesario la historia de la provincia o de la localidad. En caso de que solamente tenés una referencia de la fecha de creación, la revista del Monitor, que tiene la BNM desde 1881, nos da buenos resultados. Hace referencia al expediente que creó esa institución. Ahora les muestro. Está en la otra herramienta, el libro de oro, libro histórico, y por supuesto, sin duda, el docente más antiguo, los primeros pobladores, exdirectores, directivos, exalumnos, ¿no? Todos nos van a dar, de ahí podemos buscar alguna referencia para identificar. De la historia de la provincia, y bueno, en nuestro caso, bueno, Formosa, La Pampa, Ushuaia, que fueron primero territorio nacional, es necesario porque en nuestro caso fue primero territorio nacional. En 1881, hasta 1881 éramos territorio nacional con Formosa, así que había una escuela en Formosa que después vino al Chaco, pero ya era, en el 81 fuimos territorio nacional, pero Chaco, y después en el 51 fuimos provincia. Todos estos datos son importantes porque obviamente no vamos a encontrar resoluciones. Incluso cuando se hace provincia, la ley se era en el 51, pero recién en el 54 se crea la ley de ministerio y a partir de, que es la ley número 1, aparecen las resoluciones. Todos esos datos nos sirven para poder identificar de qué documentación se trata o con qué documentación podemos contar. Fíjense, este es un lindo ejemplo. Del 2 de septiembre de 1900 se crea la escuela, la número 79, está completamente organizada, no completamente, pero 90% seguro. Y ahí está el número de expediente de creación, ¿no? Cómo se dona el espacio, el terreno, tiene muy buena información. En el caso particular de la 79, fíjense que nosotros cuando llegamos ya tenían 2 años de más, o sea, ellos ya iban a hacer una escuela centenaria. Cuando encontramos este documento dijimos, no, ustedes le faltan 2 años todavía para poder ser una escuela centenaria. Es una muy buena referencia. El libro de oro hay que tener en cuenta, importante el libro de oro, para hablar horas del libro de oro, pero aparece recién entre 1930 y 1932. Antes puede haber algo, pero con formato diario del director si le gustaba. El libro de oro suele tener información interesante como qué directores tuvieron, en qué periodo. También puede aparecer alguna referencia a documentos. En general, no todos, hay muy buenos libros de oro, no solo que nosotros pudimos ver, no tenía mucha información. Básicamente porque no estaba contextualizado. Por ejemplo, si tenemos una imagen de una foto, generalmente el libro de oro registra, o libro histórico registra el acto del 25 de mayo, el 9 de julio, el 20 de junio, y está la foto, la famosa foto de la maestra bailando una samba o un vals con los alumnos.
no dice el contexto político, cómo estaba el clima, quién eran los chicos que estaban, cuáles son los nombres y apellidos de los chicos que estaban bailando con la maestra, el nombre de la maestra, y tenés que recurrir a la maestra más antigua, pero si la maestra más antigua no está, o ya se jubiló, perdimos esa información. No obstante, hay libros de oro muy lindos, muy interesantes, donde algunos docentes reflejan toda la realidad de ese momento. También es un dato, una referencia, un antecedente para ir a buscar información. Y bueno, con todo esto vamos armando lo más importante. Ya empezamos a armar la lista de los organismos productores. Consejo Nacional de la Nación, Dirección de Personal, Oficina de Estadística, Inspección General, aparece la provincia, el Consejo General de Educación de la provincia. Obviamente estoy dando el ejemplo de mi provincia, cada provincia seguramente tendrá su particularidad. Primero fue el Ministerio de Gobierno y Justicia. Tenemos que saber, porque algunas resoluciones, algunos decretos pueden aparecer como Ministerio de Gobierno y Justicia y Educación, pero sigue siendo nuestro fondo, eso es lo importante, ¿no? Después apareció como Ministerio de Educación y Tecnología, pero también aparecen subsecretarías, la Subsecretaría de Educación, hoy ya está la Subsecretaría de Presupuesto y Recursos Humanos, de Construcción Escolares, de Plurilingüismo, de Capacitación y Formación, en fin, van apareciendo también áreas productoras y también una tipología documental que generan ellos. Aparecen las direcciones generales, aparecen las direcciones regionales, supervisiones. Este otro dato muy importante a tener en cuenta, las denominaciones de las instituciones. Esta tuvo suerte porque no cambió el número, pero por ejemplo, igual fue Escuela Nacional Infantil, después fue Escuela Primaria Común, Escuela Nacional, fue EGB, ahora es EP número 79, tenemos la suerte de que no cambió el número. Esto en periodo territorio y en periodo provincia se mantuvo. Entonces facilita, pero no todas las escuelas fueron así, fueron número 9, después fueron número 2, fueron número 2, fueron número 9, después fueron la 175 y ahora en la 1080 en el periodo provincia. Pero tenemos que saber, conocer esto como parte de la historia institucional, para saber que sigue siendo la misma tipología documental, sigue siendo la misma, forma parte del fondo documental institucional. La estructura orgánica, otro dato que nos puede servir, otra herramienta fundamental para definir, y bueno, entre la anterior y la estructura del ministerio y del establecimiento, ya podemos ir armando la tercera, que es la que nos interesa, el cuadro de clasificación. Fíjense, tomen la última estructura orgánica de su ministerio. Empiecen a codificar, ¿no? Fíjense que nosotros codificamos el 1, porque si lo llevan a base de datos, pusimos el 1, el 2, el 3, pero puede ser A, B, C, D, puede ser número romano 1, 2, 3, el código que ustedes quieran. Pero esto para la base de datos, por ejemplo, y no estoy hablando de automatizada, puede ser manual o automatizada, ¿no? Ya en la ficha catalográfica puede ser automatizada, electrónica, pero también puede ser manual, que ya no usamos en soporte papel. Porque sabemos que si es uno, son todos documentos generados por esa unidad productora, ¿sí? 2A son documentos de la Subsecretaría de Educación, ¿no? Y así las dependencias, 2.1, y bueno, sabemos que es POX, eso es de la Dirección de Nivel y Modalidad, así que esta documentación tiene que venir acá. Esto es una estructura orgánica del establecimiento educativo que lo hicimos con los docentes. No existe. Yo no vi una estructura orgánica de una institución, ¿sí? La armamos entre todos. Bueno, esto de estructura orgánica son estos rectangulitos, estos ravioles, se llaman entagramas. Ahí no respetamos algo que dice la norma IRAN, que el ancho es 2 veces la altura, que las líneas continuas marcan los niveles, que las líneas de trazo marcan relación de trabajo y no de dependencia jerárquica, o sea, no es mi jefe. Por eso está en línea de trazo biblioteca y cooperadora. Si la biblioteca tiene dirección, entonces voy a poner una línea continua porque vamos a trabajar juntos, pero los dos vamos a tomar decisiones. Mientras que si es una línea de trazo, hay una relación de trabajo, ¿sí? En la línea acá, en esta, va a ser
tienen los dos, son directores en línea de trazo, ¿sí? Hay una relación de trabajo. Fíjense cómo codificamos. Vicedirección, ustedes pueden adaptar a su institución, pero esto es muy útil para poder. Incluimos, fíjense allá 13, no sé si se llega a ver, aulas, alumnos, para contemplar cuadernos, carpeta, monografía, láminas hecha por los alumnos, que también podemos seleccionar, ¿no es cierto? No es necesario guardar todas las carpetas, pero agarrar una o dos de un séptimo y una de sexto, la que esté más completa, no la más linda, la que esté completa porque sirve como material de investigación. Ahí ya aparecen los investigadores o también los docentes, ¿no es cierto? Acá aparece el cuadro de clasificación. Es un instrumento de consulta que refleja la estructura orgánica de la institución, ¿cierto? En el cuadro de clasificación hacemos algo muy elemental, que es, primero, definir el organismo productor, luego definimos la misión, la función, y a partir de esa función, ¿qué documentos genera? Es muy sencillo. Por ejemplo, si el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología asiste al gobernador en la determinación de objetivos, interviene en la designación de prioridad de presupuesto, ¿qué genera? Y bueno, genera resoluciones, planificaciones, circulares, informes, convenios, acuerdos, proyectos, memorándum, ¿no? Ven cómo yo voy armando el conjunto de, aquí respetando el principio de procedencia, ¿no? Toda esta documentación tiene que ser parte del Código 1, si quieren, del Ministerio de Educación. La subsecretaría dispone, dirige, ejecuta, controla la aplicación de políticas educativas. Entonces voy a generar disposiciones, notas, informa, planificaciones, actuaciones simples, actuación electrónica, designaciones, etcétera, etcétera. La Dirección General de Niveles y Modalidades coordina, gestiona, interviene, implementa, dirige. ¿Qué hace? Notas, memorándum. Voy armando en función de la función, valga la redundancia, los documentos que genera cada organismo productor. La Dirección General de Planeamiento, y bueno, procede a la implementación de la acción tendiente a la planificación y evaluación de política educativa, entonces hace planilla estadística, el POF, el POA, etcétera, etcétera. Entonces, es muy sencillo empezar a organizar teniendo en cuenta el organismo productor, que era el primer principio, el segundo, ¿no? Por tipología documental, y luego voy a avanzar un poquito más con el organismo productor. Bueno, subdirecciones, aparecen las notas múltiples, ¿no? Gestiones van a todas las direcciones, a todas las escuelas, gestiona la implementación de la política educativa provincial en los niveles, regímenes especiales y servicios de las unidades educativas de su jurisdicción, aparece la supervisión, está la dirección de establecimiento educativo, fortalecer la gestión de la institución educativa. Entonces, ¿qué genera? Disposición de alta, de baja, de justificación de licencia, actuaciones simples, ¿no? Y toda esa, o sea, yo lo que quiero decir de forma muy sencilla, que una nota que genera la dirección del establecimiento educativo no se puede mezclar con la nota que genera la supervisión educativa, ¿se entiende? Es por organismo productor. Ya está. Secretaría Administrativa. No, ¿me iba a decir algo, Laura? No. Sí, que por eso estás acá, lo que estás identificando es cada uno de los productores y el tipo de documento que produce, que eso lo tenemos que tener en cuenta, por eso hay mucho trabajo primero intelectual y de investigación antes de meterse a revisar y a mover documentos del lugar, antes de ponernos a separar y a clasificar como nos parece o como creemos que puede llegar a ser, es importante hacer todo este trabajo intelectual, ¿verdad? Exactamente, exactamente. La verdad es que este método garantiza la ubicación del documento. Siempre doy este ejemplo y siempre se ríen de este ejemplo, porque les digo que en 1 millón de documentos, en 5 minutos podemos encontrar mediante técnica archivística. Claro. Y eso teniendo la caja, nada más, sin describir. Con la descripción documental, ya es segundo, ¿no es cierto? Claro. Hablamos la vez pasada con vos, nosotros te podemos tener gente de informática porque son necesarios, son recontra útil los programadores, pero tenemos que hacer este proceso primero, si no, no hay forma. No. Bueno, la Secretaría Administrativa, maestro que hace transmitir conocimiento, entonces también hacen notas, hacen planificaciones, hacen proyecto áulico,
material pedagógico. Ven cómo vamos organizando los documentos primero. O sea, vamos juntando toda la documentación que pertenece a esa área productora, ¿no es cierto? La cooperadora escolar, encontramos muchísima documentación, la cooperadora cuando tenía ya por la década del 40, 50, muchísima información. Ojo con el tema de las notas. Les digo esto porque, por lo general, hoy las notas no tienen ningún valor. No tienen valor. ¿No? Me dirijo a usted a fin de solicitar un cable para la computadora que se perdió la vez pasada. Bueno, se arma una actuación y se elimina. Casi no tiene ningún valor, ni siquiera tiene consideración de que lo podamos guardar, a no ser que lo guardemos en 1.000.000 de documentos, un documento para ver el modelo de nota, nada más de acá 50 años, 100 años. Pero la nota en la década del 30, del 20, del 40, sí tenía valor, porque era resolución, decreto, disposición, todo era por nota, y no era máquina de escribir, era manuscrito, así que ese documento sí tiene mucho valor. Ojo, las notas, porque los archivistas dicen las notas no tienen ningún valor, solo los dispositivos, sí, los dispositivos ahora sí, o sea, está hablando de disposiciones, resoluciones, decretos, leyes, etc. Pero en aquella época la nota era el documento, como en algún momento fue el expediente. El Exacto. expediente era el Eso te iba a documento. decir, el expediente. Y eso tiene que ver con este trabajo intelectual que hay que hacer antes. Por eso no hay forma de determinar a priori qué es importante y no es importante sin hacer este estudio primero en principio. Vos eso lo sabés porque hiciste un estudio previo y tenés un trabajo hecho sobre diferentes archivos escolares. Entonces vos podés diferenciar una nota, este tipo de nota, con la nota esta que surge dentro del ámbito escolar y del Estado argentino, ¿no? Absolutamente. Vos fíjate que por lo general se tiende a, bueno, no, yo ya sé que eso no tiene ningún valor, no, pero ¿cómo sabés que tiene valor o no tiene valor? Si no hay forma de que puedas revisar la documentación, mirando, nos pasó, miran, no, todo esto no tiene valor, no. Y bueno, se corre el riesgo de perder toda su documentación que forma parte de la historia institucional. Incluso si no tuviese valor histórico, deja algunos modelos, sobre todo en lo que sea formulario para los docentes. Viste que tenían un modelo en el 60, 70 cuando aparecen los formularios, en el 80, 70. Era un formulario para todo, después habían 3 formularios, ahora ya hay 5, después ya hay 15 formularios y ahora son 100 formularios electrónicos, cargas tus datos y se terminó. Bueno, pero esa referencia para el investigador, para el estudiador, es de muchísima, le da mucha información, ¿cierto?, para sus análisis. Y bien. Una apostilla chiquita. Esto se toca con una pregunta que hicieron en el chat hace un rato, que un poco la respondió Laura, que la hizo Gladys Albodanza, que se toca también con la normativa de administración pública, y entonces ahí es donde tenemos que empezar a compatibilizar. Pregunta cómo compatibilizamos. Bueno, con este estudio es cómo compatibilizamos, cuando definimos el valor y si vamos a hacer una guarda de uno de esos documentos como referencia o como muestra. Absolutamente, sí, no hay otra alternativa. ¿Por qué se corre riesgo? Se corre riesgo, ¿no es cierto?, de perder información de valor. Y no la recuperamos más, ¿sí? Aclaro, la información, toda la documentación electrónica, salvo la cuestión de espacio, que nos va a ocupar, digo, está buena. En términos archivísticos no se modifica nada. Sigue siendo el mismo procedimiento por organismo productor que nosotros lo estamos haciendo de alguna manera en el centro de documentación. Ponemos en el ministerio todo lo que sea resoluciones, disposiciones, circulares, memorándum, pero en un archivo para el archivo funciona de la misma manera. Ahí tenemos que hablar después, más adelante, en todo caso, los dispositivos de seguridad. ¿Son seguros o no son seguros? Firma electrónica, ¿está bien o no está bien? Pero es tema de discusión y debate que siempre va a haber, ¿no es cierto? Bueno, con toda esta información empezamos el proceso de clasificación. Vieron por todos los pasos que tuvimos que andar. Obviamente, como dice Laura, es un trabajo intelectual, no podemos ir a meter mano, pero por otro lado, tampoco asusta esa montaña de documentos teniendo las herramientas necesarias y conociendo
todos estos pasos que hay que realizar. Una de las cosas que nosotros nos asustamos mucho los bibliotecarios cuando entramos a esos espacios es ver tanta cantidad de papeles, decir, ¿por dónde empezamos acá? Y en realidad es mucho más fácil que encontrarse con esa misma cantidad de libros, en realidad. Claro. Así que es para que no se asusten tampoco por los volúmenes, porque son otros, como ven, son otras los acercamientos y otras las formas y las herramientas para poder consultar los archivos, de describirlos y de cómo acceder. Exacto, sí, perfecto. Incluso nosotros en algunos casos cuando no podíamos encontrar información, en el caso de las escuelas, íbamos al libro de inscripción, al primer libro de inscripción, al libro de calificaciones. Ahí ya nos daban datos, la fecha nos daban, porque el primer libro de inscripción era una referencia, y quien firmaba era el director, y ya teníamos una tipología documental, que era el libro de inscripción, el libro de evaluación, el libro de calificaciones, el libro de asistencia de los... Ya empezamos a tener muchos datos. Muchas veces tuvimos que ir por ahí, ¿cierto? Teniendo base la provincia, cuando se fue provincia, cuando se creó la localidad. Hay lugares donde, por ejemplo, teníamos primero la escuela y después la localidad. Exacto. Bueno, por eso la historia es importante ahí. Una sugerencia para aquellas provincias que fueron territorio antes, pueden, si no cambió de denominación, o si cambió lo mismo, pueden hacerlo dos subfondos, digamos, subfondo periodo territorio, o sea, el fondo con el subfondo periodo territorio y periodo provincia. Si en caso se haya creado antes, durante el periodo territorio, o digamos, ¿no? Si no, no hay problema, o sea, un solo fondo. Bueno, armamos la serie de documentales, ¿no? Ya aparece el registro de inscripción que estaba diciendo. El registro de grado, Laura, ese nos da datos de los primeros alumnos, de la maestra, en el caso nuestro, de qué nacionalidad eran los padres. La mayoría de los nuestros eran italianos, búlgaros, yugoslavos, austríacos, alemanes, españoles, italianos en su gran mayoría. Mucha información, tiene mucha información. Ya digo, incluso pensando en toda la actividad pedagógica que se puede desarrollar con un libro de un registro de grado. Planillas de estadísticas que hay de esa época y hasta ahora, circulares, resúmenes generales, visita del inspector al territorio. Era brutal cómo te calificaba o te llamaba la atención, o qué tenías que corregir, ¿no es cierto? Planilla mensual del personal docente, informes anuales, y esos informes anuales, por ejemplo, estaban en cuadernitos, en cuadernitos y escrito hojas y hojas y hojas por el director o la directora. Y también hacía una evaluación de cada docente que, Dios santo, sí, hoy sería, no aguantaría, no, eran terribles, no tenían, digamos, media tinta. Es que en ese momento, en la parte más antigua, era una maquinaria toda el sistema. Entonces, toda esa información tenía su propio documento de registro, que era absorbido por otros documentos para después abrevar a nivel nacional y manejar después esos datos a nivel nacional con fines estadísticos o hacer controles a nivel nacional. Entonces, por eso son tan exhaustivos y son tan identificables los tipos documentales, ¿no? Bueno, además, absolutamente lo que decía, y además te agrego algo más. El tipo tenía que venir, el inspector venía, y venía en tren de Buenos Aires a Resistencia, pero de ahí tenía que ir 150 kilómetros en carreta, a caballo. Y hay un tramito que lo tiene que hacer, señor, le decía la nota, a pie. O sea, no podía venir una vez por mes, ¿no? En esa salida que vos lo hacías una vez al año y te llevabas todo el informe, ¿no? Bueno. Un dato interesante también de la historia institucional es justamente que me olvidé de comer, porque hay mucha información y por ahí se me pasa algunas que son muy importantes, pero por ejemplo, algo mencioné, algunas escuelas tienen bien la fecha de expediente de creación, ¿cierto? Pero en realidad comenzó las clases 2 años después.
¿no? Porque el docente que había afectado estaba en el sur, y al año llegó a Buenos Aires y se tomó 2 años más para llegar al Chaco. Estoy siempre dando ejemplo de nuestra provincia. Claro, el Entonces, nombramiento era una cosa que lo hacía el consejo y otra cosa era después hasta que llegaba el maestro al destino. entonces, esto es importante desde el punto de vista archivístico por lo siguiente, porque vos no vas a encontrar documento del expediente esos 4 años, no vas a tener documento. Recién se va a generar cuando se genera la actividad. Y la actividad se generó 4 años después, entonces, no, pero acá dice que en 1920, sí, bueno, pero arrancó en el 25, no vas a tener documento, entonces por eso es importante, no, a nosotros nos faltan los documentos, no les falta documento. ¿Sí? Bueno, aparecen las notas enviadas, las notas recibidas, aparecen las resoluciones de designación, de suplencia, aparecen los decretos, las disposiciones, hay dípticos, trípticos, insignias, cuadernos, libros donados, cuadernos, eso estaba en el archivo, podría estar tranquilamente en la biblioteca, cuaderno Cruz Roja, libros diarios, caja de rendiciones, cooperadoras escolares, acta, reunión de padres. En el caso nuestro, por ejemplo, pongo la fecha 15 de octubre de 1900, recién aparecen las regionales educativas, entonces no vas a tener un fondo anterior a eso, no existe. Por eso también la historia institucional se hace hincapié, porque tenés que tener en claro dónde podés agrupar en la documentación y qué te falta y qué no te falta, ¿no es cierto? Aparecen después los famosos formularios, declaración jurada, la disposición de alta 01, de la 01 del informe mensual de licencia por enfermedad, aparecen los registros de personal, las planificaciones áulicas. Anterior a eso no teníamos planificación áulica, ¿no? ¿Cuándo aparecen las planificaciones áulicas? Década del 90, si no me equivoco, mediados del 80. Antes era el programa, ¿cierto? Claro. Era el programa con las unidades, en el caso de la secundaria. Aparecen los contenidos actitudinales, conceptuales y procedimentales, aparecen las planificaciones áulicas. También eso es importante saber, porque ¿dónde lo vas a agrupar y en qué organismo productor? ¿Qué área? Claro. En el 2003, ¿qué aparecen? Encontramos documentación. Y sí, documentación de planes jefa y jefa de hogar, cuaderno registro de firma, libro de circulares, planilla de asignaciones, planilla de organización anual POA, aparece el POF, a planilla de puntaje, concursos docentes, que antes no había, era designación, ¿no? ¿Cuándo aparecen los concursos docentes? Formulario de traslado. Aparecen también los recuperatorios, que no había, ¿te acordás? Era diciembre y marzo, Sí. después tenías julio-agosto, ¿no? O julio-agosto creo que era la mesa del medio de invierno. En el 2012 aquí aparece planificaciones por diagnóstico, por áreas, ¿no? Había que poner el eje organizador, con qué grupo social, la identidad, ¿no? Todas estas tipologías se van generando, es una dinámica del sistema educativo, ¿no? Porque también bueno, aparecen nuevos espacios curriculares, ¿no? Por eso Luis, ¿te tenemos que puedo...? entender. Ah, perdón. Un, Quería un hacer una comentario aclaración. chiquitito, Dale, 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 dale. porque estaba pensando en esto, qué interesante puede llegar a ser, pensando en voz alta, agarrar, no sé, un año emblemático para la institución o para el país y hacer un análisis de todas las series documentales, no sé si lo estoy diciendo bien, no sé, agarrar los cuadernos de los chicos, las chicas, los registros, el libro de inspección, digamos, cómo a partir de un análisis medianamente transversal de todos esos documentos podemos llegar a tener como una visión general de lo que pasó en esa institución, por ejemplo, en un año o en determinado periodo. Me parece muy interesante eso, como esa lectura completa que nos puede brindar la documentación. Sí, sí, Julia, y además, te agrego, además, hay la década de 1910, 1920, 1930, 1940, muchas veces las poblaciones se movían por 2 motivos, o por las cosechas de algodón, o por la deforestación, digamos, ¿no? Por nuestro bosque chaqueño.
Entonces, muchas escuelas fueron desapareciendo, o sea, se iban moviendo, justamente con lo que vos decís, se puede ir viendo cómo desaparecían, pero también cómo se fueron moviendo. Una escuela que, por ejemplo, apareció en General Bedia, que está sobre el río Paraguay, apareció de pronto en el oeste, en el Penetrable Chaqueño, ¿no? Vos sabés que tenemos muchas consultas en el centro de documentación acerca de la historia de algunas escuelas, que las personas que consultan no nos entienden que eran móviles, y que de repente de un lugar aparece en otro lugar absolutamente diferente y es la misma escuela, y no entienden que es la Que misma no son la escuela. escuela itinerante, ¿eh? No son la escuela, que también existió la escuela itinerante que se iba moviendo con Claro, los ficheros. sí. Pero en el caso del Chaco, por ejemplo, también nos pasó muchas veces que era una escuela con, cercana a Salta, o que venía de Salta, o que era de Santiago del Estero, ¿no? Porque se tomaban decisiones a nivel nacional. También es importante esa parte. A acordarse que la provincia también perdió territorio con la presidencia de Avellaneda, perdió una parte de Santa Fe, perdió una parte de Santiago del Estero, así que también ahí quedamos un poquito desconectados en términos archivísticos con alguna tipología documental. Bueno, esta estructura está muy linda, muy interesante para empezar a ver. Bueno, por ejemplo, fondo. Bueno, primero hago una presentación de la estructura nada más archivística. Comprende fondo, subfondo, secciones. Las secciones serían la primera división del organismo productor. Por ejemplo, subfondo, si quieren, voy a poner un ejemplo, Subsecretaría de Educación, la sección Dirección de Planeamiento, Dirección General de Planeamiento, ¿no? O Dirección de Estadística, por ejemplo, ¿no? Serían como las secciones. Y a su vez ahí, cada una, las series documentales que generan cada uno, ¿sí? Esta sería una estructura básica. Nosotros lo hacíamos en grandes láminas en el archivo, nada más que le poníamos nombre y apellido a las áreas, y íbamos anotando, a veces trabajamos con etiquetas, con papeles, y que íbamos identificando a las tipologías documentales, separábamos de entrada, lo que hacíamos era identificar los organismos productores. Así que después terminamos con una estructura que nos va a ordenar un poco más. Este es un ejemplo interesante. Por ejemplo, esta es de SAMU, ¿no? Acá pueden agarrar, esto es sugerencia nada más, cada uno después puede ir armando su estructura, pero por ejemplo, yo pondría el subfondo Poder Ejecutivo, subfondo del Poder Legislativo, subfondo del MESIT y el subfondo de la dirección. Todo eso conforma el fondo EEP número 74, Paul Henkeldein, de SAMU. Si me está viendo la editora, no sé si escribí bien el nombre de uno de los que, de una fábrica, era el que creó una fábrica y donó plata para crear la escuela. Fíjense, porque el Poder Ejecutivo produce decreto, y solamente el Poder Ejecutivo genera decreto. El Poder, obviamente, no todos los decretos, sino decretos relacionados con el quehacer educativo, ¿sí? Eso ya es un punto de pie importante. Poder Legislativo, lo máximo que podemos tener es leyes y resoluciones, ¿sí? Una resolución para declarar de interés educativo tal, o declarar de interés la fiesta, no más que eso. Pero las leyes sí, ¿no? El Estatuto del Docente, por ejemplo, el Estatuto del Empleado Público. El MESIT, ¿cuál es el documento más importante del MESIT? La resolución. Para el caso de la dirección, bueno, va a tener disposiciones, formularios, disposición de acta, notas, nota enviada, notas recibidas, etc. Ahí faltaría, yo no puedo agregar todo, porque son muchos organismos productores, entonces esto es una muestra nada más. Lo ideal sería trabajar en una lámina, qué sé yo, de 1 metro por 1 metro, para ir teniendo más claro todas las divisiones administrativas que existen, y sumar aparte, digamos, la de la escuela. Pero fíjense cómo fuimos organizando las tipologías documentales por organismo productor.
No sé si está bastante claro esto o los embarra, digamos, en la idea. ¿Está bastante claro? ¿Se ve bien esto o no? ¿Se entiende lo que Sí, se hicimos? entiende. A ver, yo voy a hacer una aclaración, vos decime a ver si está bien lo que voy a estar diciendo. No necesariamente tienen que salir como locos a buscar qué documentos del Poder Ejecutivo emanan que están relacionados con la escuela, sino que puede ser que haya decretos o leyes que están dentro del archivo en ese momento, cuando uno hace, después de hacer la primera aproximación y la investigación y descubre que existen esos documentos, no necesariamente tienen que estar esos documentos dentro del archivo nuestro, pero sí son referencia para poder construir nuestro archivo, nuestro propio archivo, o la generación de los documentos dentro del propio archivo. Absolutamente, así es. Es lo que encontramos en esa montaña, digamos. No es que salimos a buscar. Eso es lo que hicimos nosotros. Empezamos una vez que tenemos una idea clara de todo lo que mencioné, la historia institucional, la historia de la localidad, la historia de la provincia, cuál era la relación de la institución con el Consejo de Educación de la Nación o con el Consejo de la provincia. Una vez que tuvimos claro cuándo es la fecha de creación, empezamos a simplemente agarrar el primer documento y esto que es decreto, vaca, esto que es resoluciones, bueno, vamos viendo qué organismo productor, bueno, vamos a etiquetar, poner una etiqueta ahí, un identificador que nos vaya diciendo qué organismo productor. Después aparecía otro documento que también era el organismo productor, entonces ya poníamos dos sillas, para tener dos tipologías documentales, pero en el respaldo le poníamos de qué organismo productor. Íbamos armando así. No siempre tenemos los lugares cómodos para trabajar. Siempre tenemos muchísima disponibilidad de los directivos para darnos media área del área de informática o tecnología que tienen, o algunos pasillos para trabajar, y nos vamos arreglando, nos vamos adaptando por todo lo que mencioné antes. Generalmente no se piensa en ese espacio de trabajo, ¿no es cierto? Pero sí se puede ir así. Bueno. Espera que te hago una consulta. Ahí en el chat está Justo. Ingrid, que tiene, sí, tiene una duda con respecto al cuadro. ¿Podemos volver para atrás? Sí, uno. Yo hago un comentario chiquito. El nombre está bien escrito, nos dice la directora. Está en el chat. El único errorcito es la I, que es griega en vez de latina, pero está bien, lo aceptó. Bueno, gracias, Ale. Ingrid pregunta, cuando la escuela incorpora el decreto o la ley, ¿lo hace dentro de sus misiones y funciones y lo incorpora a un expediente o a un legajo o a una carpeta de trabajo? ¿Pasa a ser parte del fondo? Dice, por eso no entiendo el cuadro. Cuando habla de poder ejecutivo, legislativo, etcétera, está debajo de lo que produce la escuela. ¿Por qué está debajo de lo que produce la escuela? ¿El decreto? Claro. Pero porque esto no es una estructura orgánica. Acá no hay niveles de mando, no hay jerarquía. Acá lo que hacemos es, esos niveles de trazo marcan digamos... La producción del documento. Esta clasificación archivística de fondo, subfondo, sección, no tiene que ver. De hecho, estos ya serían unidades documentales, pero es por eso, es porque no tiene que ver con una estructura orgánica, una estructura de jerarquía. No me está marcando esta línea de trazo niveles jerárquicos, sino me está clasificando toda la documentación Y esto en el caso, vos lo tendrías. generada. Bien. Y No en sé este si caso, se entendió lo que dije. Sí, porque no tiene que ver no es una estructura orgánica, sino que es una estructura de producción de documentos, de generación de documentos. Y esto tendría que ver con que en el momento de ordenar, vos quizás te encontrás con un decreto que está separado y que no está dentro de un expediente, ¿sí? Puede ser eso. Claro. Pero bueno, ¿Puedo una cosita? Se puede entender el cuadro si lo leemos de abajo para arriba. Nosotros nos encontramos con esos documentos que forman las series,
y los vamos clasificando en secciones que a su vez van a conformar los subfondos para terminar conformando el fondo general de la Exacto, escuela. exacto, La exacto. lectura es de abajo para arriba. Claro, absolutamente, absolutamente. Pero esto nos orienta para saber dónde ubicar por Exacto. el primer principio que mencionamos, el de procedencia. Yo no puedo mezclar las resoluciones del Poder Legislativo con las resoluciones del MESIT. Acá hay un buen ejemplo. Yo no puedo mezclar las circulares que genera la Subsecretaría de Educación con la Subsecretaría de Plurilingüismo, digo. No, son, si no, no la puedo ubicar porque no puedo después recuperar esa documentación, ¿no? Por eso también tiene mucha importancia acá la codificación, ¿sí? Yo voy a codificar cada uno de los documentos, entonces puedo poner, uno es ministerio, pero puedo poner el 10 es de la escuela, sé que es un documento generado por la escuela, es 10, 8, 7, el 7 que es, es nota o nota múltiple, o es disposición o es planilla, yo puedo codificar todo, en realidad, porque resulta mucho más útil para el sistema de base de datos, por no ocupar tanto espacio, codificar todo. Que eso es una etapa, digamos, Y terminada eso de la no organización. tiene que ver con desarmar documentos, ¿no? Porque no es que No, uno si encuentra un expediente que adentro tiene decretos, tiene alguna ley, tiene una resolución, no significa que uno tiene que sacar de ahí porque ese tipo de documento es un decreto, sino que en realidad es porque uno al momento de ordenar encuentra cosas sueltas que no están dentro de un expediente, sino que quizás eran parte de la documentación que reunía la escuela para poder hacer su ejercicio, para poder trabajar. Ahora uno googlea, pero en algún momento uno tenía impreso o recibía el digesto y tenía el digesto para poder consultar y armar expedientes. es excelente. Mira, hay dos tipos de unidades documentales, que es la mínima expresión, digamos, de nuestra clasificación. Vos tenés unidades simples y unidades compuestas, o documentos simples, documento simple es la nota, me dijo usted, adjunto a la misma, bla, bla. Pero el documento compuesto es el expediente. Y el expediente es, un conjunto de documentos de distinta tipología documental. Entonces, bueno, en el expediente, ¿qué vas a encontrar? Una nota, la respuesta de la nota, adjunto la referencia, le pongo la constancia, por resolución aparece el decreto que hace referencia a la problemática, va a otra resolución. Yo no puedo desglosar, lo único que no se permite en la archivística es desglosar, en el caso de los expedientes. Por ejemplo, nos pasaba con una nota que dirigía de la regional educativa a la dirección de la institución. Me dijo usted, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el Ministerio, junto a la misma resolución número 750/86. Entonces, ¿qué guardas ahí? ¿Como nota recibida o como resolución? ¿Qué hacemos ahí? La verdad es que lo importante ahí no es la nota, porque la nota lo único que te dice es que, tomás, te doy este documento importante que avala que vos está notificada, que vos recibiste. Lo importante ahí es la resolución. Claro. Ahora, en general nosotros no eliminamos cuando vamos la nota, pero lo guardamos con la nota en la parte de la serie documental de resoluciones. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Yo la no nota puedo... lo que puede salvar es algún problema que pueda surgir legal o que tiene que ver con el momento en que se recibió y se notificó y la fecha que tiene la resolución, por ejemplo, para ver Exacto, las diferencias. sobre todo si está en la edad de archivo central, ¿no? Voy a Claro, recuperar, a ver. Pero si fuese histórico y tuviese 70 años ese documento, lo podés dejar porque si te gusta el amarillo antiguo del documento, lo guardás, ¿entendés? claro. Mirá, porque está la firma del director. Pero lo importante ahí es la resolución. Entonces vos no lo vas a guardar como nota recibida, porque si no, no te perdés el documento más importante. Ojo, con eso, porque por ahí encontramos que en la serie documental de nota enviada, nota recibida, estaban las resoluciones. Y pasaba eso, ¿no? Eso también suele ser una confusión. Bueno, no sé si hay alguna más para contestar. Laura, sigo. Eh,
Bueno, Liliana dice que no se ve bien el cuadro, que lo ve borroso, pero eso debe ser tu conexión, Liliana. Después lo ves bien tranquila, o si no, retrocede un poquito, lo podés retroceder, te vas a ir perdiendo, pero lo vas a ver un poquito mejor, quizás. Sí, y lo que recomienda siempre Virginia es que en la ruedita que figura en la pantalla de YouTube pueden cambiar la definición de la transmisión, haciéndola más chica para poder verlo mejor. Ahí lo está poniendo justamente nuestra colega en el chat. Yo no sé si lo vas a volver a retomar, pero capaz que en este momento estaría bueno que hablaras un poco de lo que son los documentos, qué valor tiene el documento cuando es un documento administrativo y qué valor tiene cuando pasa al archivo histórico. O sea, cómo se define eso en archivística. Bueno, en el primer caso va a tener un valor, sí, como vos decís, administrativo, puede ser legal, jurídico, contable, ¿no? Puede ser un presupuesto. Si no tiene ninguno de esos valores, potencialmente podría tener valor histórico, ¿no? O pedagógico, o cultural, pero son esas dos. Podría tener un valor administrativo, si tiene todavía vigencia administrativa. Ojo, que también, voy a aclarar, no todos los documentos, primero que no nacen para hacer documento histórico, ¿no? Nacen por un hecho, por una acción, por una actividad, se genera el documento. Cuando está la actividad, se produce la actividad, se genera el documento. Potencialmente puede ser un documento histórico, ¿cierto? Pero hay documentos que nunca van a ser históricos, siempre van a tener carácter, van a estar vigentes. Por ejemplo, el estatuto docente, por ejemplo, el estatuto del empleado público. Se puede modificar un artículo, pero el número va a ser siempre el mismo. Eso siempre van a tener vigencia. Lo cual no significa que no pueda tener la primera versión, ¿no? En el archivo histórico, no esto, porque ya perdió vigencia el artículo A, B, C, inciso D, E, F, y esta es, pero el número, ese documento nunca va a dejar de estar vigente, ¿no? Pero se puede ir viendo todas las modificaciones que estuvo en los 50 años, 100 años, ¿no? Pero bueno, eso sería, no sé si está bien la respuesta, es el documento puede tener valor administrativo, si tiene valor administrativo puede tener jurídico, legal, contable, pedagógico, si quieren, o histórico, cultural y pedagógico, ¿sí? Ya Bueno. después, cuando pasa al otro estadio, deja de tener su valor original y termina siendo un testimonio. Exacto. Sí, sí, sí. Algunos documentos se guardan también como referencia, por ejemplo, de cómo era hace 20 años la planilla de declaración jurada, o se guarda un modelo de cómo era la nota para pedir licencia por maternidad, ¿no? Hay método estadístico, se toma un tercio de lo producido en los últimos 10 años, o un quinto, o se hace otro procedimiento estadístico que es al azar, se toma al azar de distintos años ese modelo y se guarda eso como, pero eso tiene más fines investigativos, ¿no? El ordenamiento documental, bueno, sería casi lo último ya, que es el proceso posterior a la clasificación, es una vez que tenemos todo definida la clasificación, armada la serie de documentales, empezamos a ordenar la documentación. ¿Por qué es importante la ordenación? Porque nos permite el acceso a la información rápido, ya que te diga de qué año ya es una referencia. Ya nos permite hacer una rápida localización del documento sin instrumentos de búsqueda, sin automatización de la búsqueda de la información, y también porque facilita la comprensión documental, porque cuando vos armás una serie documental y lo ordenás cronológicamente, las resoluciones, vos vas viendo todo lo que pasó en los siguientes 3, 4, 5 años. Te da una noción de tema, ¿no? De tema. Así que el ordenamiento puede ser cronológico, numérico, alfabético o alfanumérico. Pregunto, ¿cuál les parece que puede ser cronológico? Como ejemplo, tenemos las resoluciones. Esa pregunta es como si estuviese frente a los alumnos, por eso me quedo colgado.
Decretos, resoluciones, notas, disposiciones. ¿Por qué no por número de nota? ¿Por qué no por número cronológico, de decreto, de resolución o disposición? Porque supongamos que estemos en el archivo histórico ya, que el documento tiene valor histórico. Nadie, va a ser muy poco, dame la nota 78 de 1965. ¿No? Ellos, ¿de qué manera tenemos que ordenar cronológicamente? Porque lo que sí se puede acordar es de la fecha. Mira, mi tía trabajaba en esta escuela, era 1970. Ya te di una referencia, ¿ves? Ya te di una referencia. Mira, ya achicamos la búsqueda, ya tenemos los 120 años de documentos, pero ya no, se redujo a un año. Después tenemos la otra referencia. Numérico, ¿para qué caso podríamos usar el numérico? Para las leyes, ¿no? Porque las leyes no se modifican. Las resoluciones no podríamos ser tampoco porque tiene el número 1 el 1 de diciembre, terminado el 31 de diciembre, el 1 de enero, perdón, arranca con el número 1. Al 31 de diciembre, la última resolución. Entonces, si nosotros automatizamos la búsqueda, podemos llegar a tener 320, el número 320 10 veces, ¿no? Por eso no es bueno. Más allá de que es muy difícil, está probado esto, acordarse de aquí a 10 años, ya no te acordás qué número era. Bueno, numérico dijimos leyes. El alfabético, ¿cuál está para el alfabético? Este puede usar muy bien este ordenamiento para los legajos del personal, por ejemplo, legajos de alumnos, ¿no? Es mucho más fácil organizar la documentación alfabéticamente. Bueno, el alfanumérico puede ser ahora que estamos usando documentos electrónicos que tiene un poco de número y de letra, pero casi no usamos. Como ejemplo le puedo decir las patentes de los autos, de las motos. Pero en la administración, antes eran los expedientes que se dejó de utilizar. Claro. Se usa más actuaciones simples y actuación electrónica. Pero lo pongo porque siempre está, ¿no es cierto? Y nos falta uno, ahí me parece que no, está bien. No, iba a decir el nomástico, pero eso ya es con descripción. Bueno, fíjense, esto muestro, más allá que estamos trabajando, pero la mesita, arriba tiene un papel que va identificando tanto organismo productor como serie documental. Ahí lo estoy llevando al terreno real, digamos. Así trabajamos, ¿no? Agarramos toda esa montaña de documentación y ponemos una mesa y vamos clasificando por tipología y vamos identificando de esta manera. Una vez que tenemos unos 1100, 1200 documentos, vamos colocando en una caja y si son los primeros documentos será la caja 1, si no será la caja 2, ¿no? Y ponemos el nombre del organismo productor, ponemos el nombre de la tipología documental y desde qué periodo a qué periodo se encuentra la documentación. ¿Sí? Muy, muy sencillo. Fíjense cómo estaba antes, ¿no? Ahora está así. ¿Sí? No, en nada del otro mundo identificamos la escuela. Es en un periodo, esto es una foto antes tomada, pero no teníamos todavía acá en la etiqueta identificada el periodo, que también va, ¿eh? Sí, para identificar más rápido. Ahí lo tenés. Claro. Fíjense que otro problema que nos vamos a encontrar, bueno, esto con estanterías metálicas, ¿no? Se resuelve bastante bien, andan muy bien de 60 por 90 o de 60 por 60 por 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 20 estaría bien, más de eso no conviene. Otra cosa que se puede observar ahí, esto que les mostré anterior, es lo que era, ¿no? La montaña, esto quedó así, ¿no? Trabajamos en conjunto con los docentes, trabajamos en conjunto, capacitamos a los docentes primero, ¿no? Y lo interesante también acá, fíjate, Laura, es esas cajas que armamos. Los modelos de caja de cartón pretensado, cartón prensado de 4 milímetros, perdón, armamos nosotros. También le enseñamos a hacer las cajas. ¿Por qué?
porque la documentación ante el formato no era A3, A4, A5, B2, B1, no. Cada fábrica fabricaba un tamaño o unas dimensiones distintas de documento. Entonces teníamos que adaptar el documento a la caja. Las cajas que comprábamos no tenían las dimensiones que se requerían. Por eso tuvimos que, este también es un gran problema, por lo menos hasta 1940, 1950, cuando después se empezó a normalizar, ¿no? Ahora ahí tenemos una norma IREN que establece las dimensiones de las tipologías documentales, ¿cierto? Eso también es otro problema. Bueno, acá todavía estamos en periodo de identificación, ¿sí? Pues ahí tenemos uno que reúne documentos de la cooperadora escolar. Policía también, porque vas a encontrar, porque estaba muy relacionada a la época que todavía no teníamos intendente, ¿no? Era una delegación o era una comisión de fomento, entonces la policía y el director eran los que mandaban o tomaban decisiones, por decirlo mejor, en los pueblos. Ustedes saben que ellos resolvían casi todo, ¿no? Sí. Entonces había mucha interacción entre policía y escuela. La cooperadora escolar fundamental, ¿no? Registro de inscripción, planilla anual, disposiciones, fíjense, pero también observen el detalle que es importante, ¿no? Y no es que haya mala intención de ningún lado, es una realidad nada más. Poníamos sobre silla. Esto era una sala informática, es una sala informática, pero la directora muy gentil nos dio este espacio. La anterior no, la anterior tenía lo que era la casa del director, esto quedó como archivo y museo. Tienen un museo, Julia, muy lindo, lo organizamos, hicimos una descripción de piezas increíble, hicimos una exposición en el aniversario de los 100 años que no se puede creer. Bueno, y vino el gobernador, todo. Fue muy lindo. Bueno, ese era el detalle, ¿no es cierto? Fíjense que están sobre silla, obviamente. ¿No? Acá se ve un poco más cerca las cajas que teníamos que armar. Los documentos no se pueden doblar, ¿no? Porque cuando nosotros encontramos estos documentos, no eran tamaño A3, eran cualquier medida, tendrían 70, 80 centímetros por 90, 95, y estaban doblados. Ustedes saben que con el tiempo se corta el documento en esa parte, así que no puede, no Sí, sé, hay no es algunos tips bueno. así de conservación que tenemos que dar, que son esos, ¿no? Claro. Que no se doblen, hay que tratar de sacar todo lo que tenga de metal. Era muy común que, bueno, lo común y lo bueno era cuando se cosía con hilo o se unía con hilo, pero en general en una época se empezó a poner los nepaco o ganchitos de papel, broches de papel, clips de papel, para papel, de metal, que después a lo largo del tiempo se oxida y le transfiere mucha acidez al papel y termina rompiendo el papel o quemándolo. Lo mismo el tema de las cajas, utilizar materiales para la confección de las cajas que sean bajos en ácido para proteger lo que contienen Sí, en a su veces interior. es difícil que sean con reserva o que no o sean libres de ácido, y si no podemos llegar a eso, porque son muy caros, es algo que eso somos conscientes, e inclusive ahora, aunque tuviéramos plata, a veces no podemos conseguirlo porque son cosas importadas que no se fabrican en Argentina. Saber que, por ejemplo, las cajas azules son inertes, las cajas de polipropileno, y que pueden ser una buena opción también para el guardado. Y son fáciles de conseguir. Son más fáciles de conseguir. Son un poco más caras que las de cartón, pero pueden ser un poco mejor. Y dejar claro que la caja de PVC no anda, no funciona, de pie tóxico, así que esa descarten, porque no anda. Yo me olvidé decir, gracias Laura, pues no dije lo de, o sea, el primer paso es limpiar un poco la documentación, sacar todos los elementos extraños, metálicos del documento, es sí o sí, hay que sacar, porque oxida el documento, deteriora el documento, lo quema el documento. Y las cajas plásticas no andan, no funcionan, así que yo descartaría. Lo mejor es, si no tenemos presupuesto, es una caja de cartón. Es bueno la caja de cartón, lo limpiamos un poquito, lo etiquetamos, inclusive le podemos dar
forma y tamaño también. Yo en muchos archivos trabajamos con caja de cartón, pero espectacularmente bien. No es lo ideal, pero es mucho mejor que esté tirado como le mostré, es mucho mejor que poner una caja de PVC. En la caja de cartón resuelve problemas también, y no es caro. Estamos entrando en los últimos minutos del encuentro. ¿Les Bueno, parece que vayamos diciendo un poco de la consigna? ahí cierro con esto. Mirá lo que es este Sí, por archivo. favor, Luis. Acá ya hay un servicio que está espectacular. Ahí tenemos ya el archivo y el museo, las Muy bien. docentes armando una actividad con ellos, ¿no? Bueno, esto es un resumen nada más de los pasos que hicimos hoy. Obviamente no está hecha la descripción y el servicio de información, que queda para modelo 2023. Muchas gracias. Gracias a vos, Luis, muy claro. Gracias, Mucho Luis, trabajo. muy interesante, sí, tal cual, para empezar a desglosar de a poquito y poner manos a la obra, muy interesante. Sí, no, aparte, viste que, claro, asusta esa montaña de Sí. documentos, ¿no? Claro, que uno dice por dónde empiezo, ¿no? También. Y por lo general yo he visto algunas acciones tipo, poné primero todo en una caja y van juntando y van poniendo en una caja. No, sí, sí, pero no, es la verdad es que es un procedimiento muy sencillo como pudieron ver, se puede hacer. Obviamente que necesitamos el espacio, necesitamos los insumos, siempre lo discutimos con ustedes, necesitamos recursos. Siempre decimos lo mismo, ¿cierto? Conservar patrimonio cuesta un poco. Y después lo más importante, ¿no es cierto?, que es la de brindar servicio de información, que para eso queremos. Pero también esa nueva concepción de archivo, no sé si tengo tiempo, Ale, para aclarar algunas cositas, ¿no? Dale. Sí, unos Eh, minutos hay. esta nueva concepción de archivo, que lo dije al principio, que está en el archivo de oficina, pero el archivo histórico también se puede convertir en un espacio que brinde servicio de información a las áreas administrativas, con documento que no ha perdido vigencia. Antes, recuerden que el archivo era para un determinado sector de la sociedad, el investigador, el científico, ¿no? Y solo concentraba documentación de valor histórico, mientras que la nueva concepción archivística, que no es tan nueva, 15, 20 años, ya puede brindar servicios de información con documentación vigente, porque tiene la preparación, tiene la clasificación, tiene los instrumentos de búsqueda que no tienen los archivos de oficina. Así que los archivos también se han convertido en verdaderos espacios que resuelven cuestiones administrativas en términos de tiempo, ¿no? De eficiencia y búsqueda de recuperación de un antecedente que ya que necesito ves, y empecé a buscar, mientras que el archivista eso lo puede resolver. Así que ese es otro elemento positivo de contar con un archivo. Bien. Bien. No sé si querés dar la consigna para trabajar para el próximo encuentro. Ahí ya publicamos el Padlet que proponemos para que comiencen a trabajar y para poder después abordar el próximo encuentro. Y también les proponemos que si tienen alguna consulta ahora como para poder cerrar, creo que de las que estaban respondimos la mayoría. Y hay un par que puede ser que las retomemos en el próximo encuentro, que se va a hablar justamente del servicio. Bien. Ya las guardé. Y en el aula de Infod va a estar subida la presentación para aquellos que no pudieron visualizarla bien, así que la van a tener a disposición para poder llevar adelante la consigna del Padlet. Y el material básico con los conceptos. Exactamente. No sé si, Julia, lo podés decir vos la consigna, yo no lo tengo acá y no Sí, no te tengo das malo que ver. problema. A ver, dame un segundito, que ahí me voy. Bueno, la lógica es la misma que hicimos con el encuentro de museos, es un Padlet colaborativo donde cada una responde en función de la consigna, que es la siguiente.
Actividad. Seleccione un documento generado o recibido en el ámbito de su trabajo con independencia de soporte y determine: A, la edad del mismo, ver sistema archivo. B, de acuerdo a la edad, ¿qué valor tendría el mismo? C, ¿a qué organismo productor pertenece? D, ¿a qué grupo documental correspondería? Serie documental. E, ¿cómo lo ordenaría? F, ¿es posible desde un eje temático su uso como material didáctico en el caso de docentes, o realizar alguna actividad de extensión en el caso de bibliotecarios? Esa sería la consigna como disparador de trabajo. Está bien, muy sencillo, muy sencillo. Un documento tiene que agarrar, un documento. Bueno, hagamos de cuenta también que pueden ser 2 de esas consignas también, las que podamos completar, ¿no? Sí, no hay problema. Sí. Es muy sencilla la actividad, no implica mucho tiempo. Aparte, en el material lo tienen bien hecha la descripción, así que está ampliado. Yo les quería decir que a la gente que está, que el Word, ustedes ya lo levantaron, está muy ampliado todo, los conceptos, ¿no? Y el Power tiene más esto, más práctica, más actividad real, mientras que el Word tiene un poco más ampliadas las definiciones y conceptos, todo lo demás, que yo preferí que sea más una actividad práctica, pero si se trata de conceptos y definiciones, el Word lo tiene. Bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta más. Algo sobre conservación. Bueno, tenemos poquito tiempo, pero podemos hablar un poquito la próxima también en todo lo que hablemos sobre la conservación en papel, pero básico es tratar de mantenerlos en espacios donde no haya muchas variaciones climáticas, que resguardados de la humedad, del calor extremo, del frío extremo, de los cambios bruscos extremos, un espacio que podamos mantener limpio, que no tenga bichos indeseables de ningún tipo, y siempre, bueno, estas cosas básicas que nos dijo recién Luis, en el momento de trabajar, sacar todos los materiales que no sean el mismo papel o que puedan contaminar el papel, como los metales, y guardarlos en contenedores, que son estas cajas. De todas maneras, se puede hacer esa lámina que siempre pensamos en hacer esa lámina con esos 10 tips de conservación para objetos de museo y documento, que sería fantástico. Estamos en la BNM, venimos de una racha con muchos enfermos y justo tenemos a gente que hace la parte de diseño que estamos pachuchos. Así que para la próxima vamos a ver si podemos armar un póster para tener con estas pautas básicas, hasta que el año que viene podamos hacer algún encuentro donde podamos hablar un poco más de la conservación del papel. Espectacular. Sí. Bien, creo que llegamos hasta ahora, ya hoy nos excedimos un poquito. Pero estamos bien, no. Hacemos balance con la semana pasada. Muy bien. Y bueno, nuestro próximo encuentro es un día bastante clave porque hay posible semifinal Brasil-Argentina, así que no sabemos qué puede pasar. Nosotros hacemos militancia de archivos, de museos, de bibliotecas, y vamos a estar ahí también, todos. Bueno, no sé, agradezco mucho su atención y bueno, el martes nos estaríamos encontrando, ¿no? Exacto. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Hasta luego.